Venga, la lección 7, entramos en el segundo gran bloque del curso, que es cálculo integral, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho cálculo diferencial. El cálculo se divide como en dos grandes bloques, uno que tiene que ver con el límite, bueno, todo es límite, ¿vale? De hecho, vamos a ver que la integral es un límite también, ¿vale? Todo es límite. Lo que pasa es que en un caso estamos hablando del límite infinitesimal, límite diferencial, y ahora vamos a hablar del cálculo integral, ¿vale? Bueno, entonces, las integrales surgieron históricamente como un problema totalmente diferente a las derivadas, ¿vale? Es decir, había dos problemas diferentes, uno era el de las derivadas, el del incremento marginal, que ya os comenté que surgieron casi de forma paralela, o los dos grandes representantes de esa parte de la matemática son Newton y Leibniz, los dos empezaron. No sé si os he dicho, he comentado una vez la polémica de Newton y Leibniz, donde veis, es muy interesante. Yo creo que en algún momento dado, no sé si Netflix o alguno tendrá que hacer la serie de esto, porque es muy apasionante, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere leer la polémica de Newton y Leibniz, que la lea. Esa es la parte infinitesimal. Y las integrales surgieron como otro problema, como el cálculo del área que deja una curva por debajo cuando esa curva tiene una función cualquiera. Es decir, cuando no es geométricamente aproximable, pues con cuadrados o con rectángulos, etc. ¿Vale? Bueno, surgió así, y en un momento dado, a través del teorema fundamental del cálculo, se descubre que están conectados, hasta el punto de que son dos operaciones inversas. Esto es lo que surge en la historia. Nosotros, académicamente, no vamos a seguir esa línea. Vamos a seguir una línea diferente. Vamos a empezar esta lección introduciendo el concepto de integral a través de su relación con la derivada, ¿vale? Y en la lección siguiente, en la lección 8, que vamos a ver integral definida, vamos a aplicar ese concepto de integral que vamos a ver ahora, lo vamos a aplicar a cuestiones prácticas, que es como surgió en la vida real. Es decir, en vez de llevar el enfoque cronológico, vamos a hacer un enfoque que académicamente quizás es más interesante, porque por un lado nos preocupamos de obtener esa función integral, ¿vale? Y después a través de su relación con la derivada, y luego por otro lado lo aplicamos, ¿vale? Entonces, claro, si es así, para nosotros la integral o la primitiva es muy fácil. Decimos que f mayúscula es una función primitiva de f minúscula si se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Es decir, para nosotros, ¿qué va a ser la primitiva o la integral? Que no son lo mismo, pero para nosotros lo van a ser. Pues una primitiva o una integral es simplemente lo inverso a la derivada. Es decir, que si tú tienes una función f pequeñita, la integras, calculas una función f grande y la derivada es f pequeña, eso se llama primitiva, ¿vale? Claro, como la derivada de una constante es cero, si tú derivas f y luego derivas más la constante, como la derivada es cero, todas las funciones f grande más una constante siguen siendo una primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si f de x más 4 es una primitiva de f pequeña, f de x más 6 también es una primitiva de f pequeña. ¿Por qué? Porque si tú derivas f grande, ¿qué te queda? La derivada de f grande es f pequeña. Y la derivada de 4, 0, ¿vale? Por lo tanto, es f pequeña. ¿Cuál es la derivada de f grande más 6? La derivada de f grande es f pequeña. Y la derivada de 6, 0. Es decir, que si tú obtienes una primitiva de la función, todas aquellas primitivas separadas por una constante también son primitivas, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es que definimos la integral indefinida como el conjunto de todas las primitivas. Es decir, es nuestra f grande que queríamos calcular antes, pero sumándole una constante. ¿De acuerdo? Nosotros, como somos economistas y somos malos matemáticos, ¿vale? Vamos a llamar indistintamente a la primitiva y la integral. Es decir, vamos a hablar de la integral y de la primitiva como si fueran lo mismo, ¿vale? Aunque no son lo mismo, ¿vale? La diferencia es una constante. ¿Por qué?
Porque yo me voy a estar refiriendo siempre a esa función cuya derivada es la que queremos, ¿vale? Por lo tanto, diré calcule la integral o calcule la primitiva, ¿vale? No es lo mismo, pero nosotros lo vamos a utilizar como si fuera lo mismo. O sea, yo voy a hablar de ellos distintamente, ¿vale? La única diferencia es si le suma la constante o no, ¿vale? La integral indefinida se denota como este símbolo, así, que es como si fuera una S alargada, ¿vale? Eso es la integral, esa es la forma de llamar a la integral. Y luego el diferencial de x, lo que estamos indicando es respecto de qué variable vamos a calcular la integral, ¿vale? Para nosotros, como solo tenemos una variable, es casi como si fuera de adorno, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque estamos especificando respecto de la única variable que vamos a calcular la integral, ¿vale? Por lo tanto, ese diferencial de x es para nosotros como si fuera de adorno. Salvo un caso que veremos más adelante, no se da tiempo hoy, sino el próximo día, que es el caso de la integral por cambio de variable, donde como tenemos dos variables, ahí sí que hay que tener mucho cuidado con el diferencial, ¿vale? Porque habrá un diferencial para cada variable, ¿vale? Pero en general eso es pensarlo como si fuera de notación, ¿vale? De adorno, f de x, diferencial de x. Estamos indicando respecto de qué variable estamos calculando la integral, ¿vale? ¿Dudas hasta ahora? Vale, conceptualmente entonces no tiene nada. ¿Qué es la integral? Lo contrario de la derivada. Ya está, ¿vale? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, si dada la función f de x igual a e elevado a x más 5, ¿cómo puedo saber si f de x igual a coseno de x es una primitiva de f de x pequeña? ¿Cómo lo podría saber? ¿Cómo puedes saber si f de x igual a coseno es una primitiva de e elevado a x más 5? Lara, ¿cómo lo podríamos saber? Hemos dicho que f grande es una primitiva si la derivada es f pequeña. Por lo tanto, lo que puedo hacer es derivar f grande y ver si coincide. ¿Cuál es la derivada de f grande? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Eh? Menos seno. La derivada de f grande es menos seno. ¿Vale? ¿Menos seno es elevado a x más 5? No. Por lo tanto, f grande es una primitiva de f pequeña. No. ¿De acuerdo? Es decir, saber si es una primitiva es muy fácil. Por ejemplo, si f grande fuera e elevado a x más 5x, ¿es f grande una primitiva de f pequeña? ¿Cómo lo puedo saber? Derivando. Derivo f', ¿cuánto me queda f'? F' es, la derivada de e es e, y la derivada de 5x, 5. ¿La derivada es f pequeña? Sí, por lo tanto esto es una primitiva, ¿vale? Es decir, conceptualmente es muy sencilla esta lección, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es encontrar f, es decir, no podemos ir probando así con varias funciones a lo loco, ¿vale? El problema radica en cómo encontrar f, ¿vale? Y de aquí, ¿sí, Alejandro? De aquí en adelante, esta lección no es nada conceptual, no hay nada de concepto. Es una lección en la que vamos a desarrollar determinados trucos, determinados métodos, mejor dicho, ¿vale? Para poder encontrar esa f grande, métodos que en principio van a funcionar, ¿vale? Pero es posible que utilizando un método no funcione, pero pues probaríamos con otro. Es la dificultad de la integral, que tú no sabes a priori qué es lo que va a ocurrir. Pero la idea es ir probando trucos, métodos, etcétera, para encontrar esta f grande, ¿vale? Y lo vamos a ir repasando todos esos métodos, ¿vale? Para encontrar esa f grande, ¿vale? Pero conceptualmente no hay nada. Por un lado es más sencillo, ¿vale? Por otro lado, pues bueno, no tienes la garantía de que vayas a encontrar el resultado utilizando un método concreto, pues probaríamos con él. Vale. Bueno, lo primero, la forma más fácil, que es lo que se llama la integración inmediata, es ver las reglas de derivación al revés, ¿no? Si la derivada de x es 1, la integral de 1, ¿cuál será? X, ¿vale? Es verlas al revés, ¿vale? Si la derivada de x es 1,
la integral de 1 será x, ¿no? La vemos al revés. ¿De acuerdo con esto? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la derivada? Esto es una errata. Esta x es una errata, ¿vale? Porque esté siguiendo por los apuntes. ¿Cuál es la derivada de x elevado a alfa? ¿Cuál es la derivada de x elevado a alfa más 1? Dividido por alfa más 1. ¿Cuál es esa derivada? Será alfa más 1, ¿no? Una cosa. Dime. No puedes escribir en esa pizarra, es que ahí se ve normal. Es que aquí lo bueno que quiere es que se queda grabado. Lo hago aposta para que se quede grabado en el vídeo y así luego yo puedo escribir ahí, claro que sí, pero entonces el vídeo baja de calidad porque grabaría con esto. Hay que elegir la vida al final. ¿Sí? Vale, lo que estoy diciendo es, si tú tienes la regla de derivación y las dejas al revés, consigue la regla de integración. Entonces, si tú tienes la función x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1, ¿vale? ¿Cuál es la derivada? A ver, por favor. ¿Cuál es la derivada de x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1? Pues la derivada es, bajas el alfa más 1, x elevado a x elevado a alfa más 1 menos 1, eso es, restamos 1, dividido por alfa más 1. ¿De acuerdo? Este y este se te van, y te queda, el 1 se te va y te queda x elevado a alfa. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que si la derivada de x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1 es x elevado a alfa, la integral de x elevado a alfa, ¿cuál es? X elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1. Fijaos que conceptualmente no tiene nada, conceptualmente simplemente que es la integral de la derivada. Por lo tanto, si tú calculas la integral de x elevado a 4, ¿cuál es la integral de x elevado a 4? X elevado a 4 más 1. ¿Eso qué es? Eso es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú derivas esto, te queda x elevado a 4. ¿Sí o no? Sí, lo que estoy diciendo es, si la derivada de x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1 es x elevado a alfa, entonces la integral de x elevado a alfa será x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1. Estas reglas de integración que tenemos aquí, lo normal es sabérselas ya de memoria. Pero no hay que aprender nada nuevo, es coger las que teníamos en la derivación y verlas al revés, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es la integral de x elevado a la cuarta diferencial de x? Pues será x elevado a 4 más 1 dividido por 4 más 1, x elevado a 5 dividido por 4. ¿Vale? Me la aprendo de memoria, ¿veis? ¿Vale? Fijaos, ¿cuál era la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo era 1 entre x. Pues la integral de 1 entre x diferencial de x, ¿qué va a ser? ¿Vale? Es decir, lo único que hago es leo las al revés. Una que va a ser muy importante, va a ser muy interesante y que no estaba en las derivadas. La derivada del arco tangente es 1 dividido por 1 más x cuadrado. Pues la integral de 1 dividido por 1 más x cuadrado es el arco tangente. Sería al revés. La del número E. ¿Cuál es la derivada del número E? ¿Cuál es la integral del número E? ¿Vale? ¿Dudas con esto? Pues venga, vosotros. Bueno, tenéis también en la siguiente hoja, tenéis la del seno, el coseno, la tangente, de ver al revés, ¿vale? Y luego, muy importante, en el álgebra de integrales, la integral de la suma de integrales, y la constante puede salir fuera, ¿vale? Pero ojo, el producto de integrales no es integral del producto, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Solo la suma de integrales es integral de la suma. Venga, vosotros calcular estas integrales o primitivas de estas funciones. Venga. Paco, siempre que mando un correo, ¿me ha llegado un correo? ¿Cómo llevas? Sacar el pelo, ¿vale? O sea, tú no. Tienes que hacer integral. Tienes que encontrar una función cuya derivada sea x. Entonces, lo que sabes es la integral de la suma ¿cuál es la función cuya derivada sea x? ¿Cuál es la función cuya derivada sea x? No, esa es la derivada. La derivada de x es 1. Es buscar una función que con la deriva x elevado a 2 dividido por 2. ¿No? ¿Te queda x? Bien. Sí. Todo para porque no hay cosa peor que alinear adelante por internet.
Por favor, ¿qué ahora? A ver, un poco para integrar. A ver. Vamos a ver. No tienes a nadie de clase. Pero si no me dejáis dar clase, no va a ganar. Yo valoro mucho el interés que estáis poniendo en las integrales, pero hay un momento en el que hay que parar ya, de hablar con el compañero, de intentar integrar y escucharme, ¿vale? Es decir, el secreto de que esto funcione, que aprendáis, es que vosotros lo intentáis en un momento, pero si en un momento dado os atoráis, pues no tiene sentido estudiarme media hora para integrar. Yo os cuento cómo se hace, a ver si es para aprender. No solamente que hagáis el ejercicio, sino que lo hagáis con una guiada, con supervisión, que así como yo creo que se aprende más. ¿Ya? Vale, entonces, en este caso tengo la función f de x igual a e elevado a x más x. Entonces, lo que me quiere es encontrar una integral a la primitiva. Me da igual f de x o la integral de f de x diferencial. ¿Vale? Me da igual cómo la llamemos. Entonces, cojo esta función y lo que tengo que saber es lo primero. ¿La integral de la suma integrales? Sí, por lo tanto me puedo preocupar de la integral por un lado y esta integral por otro. ¿Vale? Ahora empiezo. ¿Cuál es la integral de e elevado a x? Tengo que buscar una función cuya derivada sea e elevado a x. Pues es e elevado a x. ¿Por qué? Porque la derivada de e elevado a x es elevado a x. Sí, yo lo llamo de forma distinta. Esto es la primitiva, esto es la integral. Para mí lo mismo. La primitiva es la de arriba y la integral es la de abajo, pero yo lo llamo como problema. Vale, y ahora tengo que buscar, silencio por favor. Tengo que buscar una función cuya derivada sea x. Entonces, lo que tengo que hacer ya es saberme de memoria que si tengo un polinomio, la integral de un polinomio de grado alfa es x elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1. Esto lo tengo que saber de memoria, ¿vale? Entonces me vengo aquí, ¿y cuál es la integral de x elevado a 1? Pues será x elevado a 1 más 1 dividido por 1 más 1. Lo aplico de memoria. Ahora vamos a ver por qué es así, pero de momento lo aplico de memoria, ¿vale? Y te queda igual a e elevado a x más x cuadrado medios, ¿vale? Y aquí igual, e elevado a x. Bueno, la diferencia entre ambas yo no lo voy a hacer más, puedo hacer. La diferencia entre ambas es que esa me lleva acá y esta habría que poner una acá, ¿vale? Pero bueno, a mí me da igual. Yo lo llamo como si no es cuadrado. X cuadrado medio. Vale. ¿Por qué la derivada de esta función, por qué la integral de esta función es esa? Porque la derivada de esa es esta de aquí. Vamos a verlo. Voy a derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? E elevado a x. Y ahora, ¿cuál es la derivada de x cuadrado medio? 2, el 2 baja por x elevado a 2 menos 1 dividido por 2. 2 y 2 se me van, 2 menos 1, 1, y me queda e elevado a x más x. ¿Esta es justamente la función original? Sí, pues efectivamente he encontrado la
Normalmente no hay que normalmente no, en general no hay que hacerlo, ¿vale? En general no hay que hacerlo. Es una forma de hacerlo, pero si no te lo piden, pues no hay que hacerlo, ¿vale? No va a ser más En la derivada de x al cuadrado de 2, porque pones el parque de 2 y la derivada de un número 0. No, vamos a ver, está multiplicando. ¿Cuál es la derivada de 3x? Porque está multiplicando. ¿Cuál es la derivada de 3 más x? Ahí sí, 0. Entonces, en este caso, es un medio por x cuadrado, está multiplicando. Está multiplicando, ¿sí o no? Por lo tanto, como está multiplicando es la constante por la derivada de x cuadrado. ¿Sí? Venga, el siguiente, x cubo. Este es aplicarlo de memoria directamente. ¿Cuál es la integral de x cubo? Adrián, ¿cuál es la integral de x cubo? X a la cuarta partido de 4. Eso es, ¿vale? X a la cuarta y digamos la formita de memoria. ¿Y cuál es la integral de 4 dividido por coseno cuadrado? Lo primero que tengo que tener claro es que en ese caso, si yo calculo la integral de 4 coseno cuadrado, dime. Ahí está grabando esa. Sí, estoy grabando eso. No sale el proyector. No se puede todo. No, pero digo, a lo mejor solo graba la pantalla. Estoy grabando en la cámara. Lo que no sé es si graba tienes en grande o en pequeño. Si no comparto, Bueno, si comparte la cámara. claro, si no comparto, Bueno, no graba. ¿Sabes conectado la cámara? ahora lo hago aquí sino rápido, ¿vale? Así que lo ¿vale? ¿Cuál es la integral de esto? Lo que tenemos que tener claro aquí es que la integral de esta expresión, el 4 puede salir fuera. ¿Por qué? Por la propiedad de la integral, ¿vale? Pues suma integral es integral de la suma y la constante puede salir, está multiplicando, puede salir fuera. Y me queda 4 por la integral de 1 dividido por coseno cuadrado de x diferencial de x. Y esta integral es una integral ya inmediata que debo saberme de memoria. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues hay varias opciones, ¿no? Uno más tangente cuadrado, uno entre coseno cuadrado, pero concretamente coseno cuadrado. Por lo tanto, es una integral inmediata que debo saberme de memoria, que es tangente. Tangente. Esto no es por ninguna bastante popular. Sí, la apunté. Porque el 4 lo está multiplicando por el fuera. Para que no me afecte a integrar. ¿Vale? Estas expresiones las tenéis. Estas expresiones las tenéis en los apuntes de las transparencias 4 y 3. Para que no he ido poniéndolas todas, he dicho unas cuantas porque no tiene sentido ir dictando, ¿no? Una cosa que está escrita. Pero, ¿veis? Por ejemplo, tenéis aquí la triple E o aquí tenéis esta, ¿no? Por ejemplo, 1 entre coseno cuadrado es tangente de x, ¿vale? Entonces me la tengo que saber de memoria, ¿vale? ¿Dudas con esto? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Si es la integral, sí. Lo que pasa es que ya digo que como mal matemático, pues soy economista, no pongo cuidado en eso, pero efectivamente aquí habría que tomar la integral. ¿Vale? De hecho, lo aviso siempre el primer día, Ignacio, porque luego le digo que no pongo mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿vale? La diferencia fundamental entre un matemático y un economista son muchas, pero una de ellas es que nosotros como economistas utilizamos la matemática para conceptualizar y para resolver problemas, pero no tenemos ese cuidado con la notación, como
tienen los matemáticos, ¿vale? Por eso, lo que importa es el concepto de integral y luego lo utilizar cuatro veces siguiente para cosas de economía, pues soy un poco menos cuidadoso. Pero efectivamente, si es integral, determinada, ya. Si solo es la primitiva, no se va a hacer. ¿Lo tenemos que poner nosotros? No voy a penalizar, todo lo que queráis. Si no lo hago yo, no voy a penalizar a vosotros. Venga, siguiente método. ¿Qué pasa habitualmente en la práctica? Pues que en la práctica lo que ocurre es que las integrales inmediatas no nos sirven para resolver toda la casuística, ¿no? Sino que existen un montón de integrales que no se ajustan a la integral inmediata. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que aplicamos otros métodos de integración. Vamos a ver tres, vamos a ver tres. A ver, por favor. Diego, por favor. Ponte aquí. No, si no he hecho nada. Era un comentario interesante. Aquí o allí, donde prefieras. Aquí o allí. Y Jaime, te mueves a donde estaba Diego, a la derecha. No voy a hablar con Donde quieras, adelante, quiero decir. Te apetezca más. Vale, entonces, en la práctica, como digo, las integrales inmediatas pues son muy pocas, ¿vale? Entonces necesitamos otra serie de métodos para desarrollar, para calcular las integrales más complejas, ¿vale? Vamos a ver tres, nada más, existen muchos. David, por favor, ¿te pones aquí? ¿Te pones aquí, por favor? Vamos a ver varios métodos, ¿vale? Entonces vamos a ver tres, en la práctica existen muchísimos más, ¿vale? De hecho, tienes que imaginar que hay libros enteros solo de integrales y cursos de integrales solo, pero nosotros tenemos que ver un grupo reducido. Vamos a empezar por el método de integración por partes. El método de integración por partes lo que dice es lo siguiente, que si tú tienes que calcular, aquí por favor, habéis dicho aquí, solo. Si tú quieres calcular la integral de f de x de una expresión en la que tú puedes identificar que está f de x y g' de x, es decir, en la integral que tú vas a calcular, identificas una f, identificas una cantidad que llamas g', ¿vale? Tú la identificas, tú la ves. Pues si puedes hacer esto, entonces esta integral coincide con f por g, aquí ya sin integral, ¿lo veis? Menos la integral de g por f' de x, ¿vale? Si esto es cierto, que lo es, el método lo que te dice es que esto es cierto, y resulta que g de x por f' de x es más sencillo de integrar que f por g', entonces has resuelto el problema. ¿Por qué? Porque has pasado de una integral que no sabías resolver a una integral que tú ya sí sabes resolver. Este método, como todos los métodos, no siempre funciona, ¿vale? Pero a veces sí, en muchos casos funciona este método, ¿vale? Y como este método funciona, por favor, ¿te vas de clase? ¿Estás con el móvil? Te acabo de vete de clase, por favor, Diego. Si este método funciona, ¿vale? Si este método funciona, entonces, pues hemos resuelto el problema, ¿vale? No siempre lo vamos a resolver, ¿vale? Pero si en ese caso funciona, pues fenomenal. Ahora vamos a un ejemplo, ¿vale? A veces, vosotros lo conocéis como si llamáis a f de x igual a 1 y g de x v, entonces, a ver, por favor, el método se traduce en la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Este método mucha gente lo utiliza por sus propiedades mnemotécnicas, porque para aprendérselo utilizan el significado, ¿no? La aproximación de la primera palabra de una de estas letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi época
no lo sabíamos como solo un día vi un valiente soldadito vestido de uniforme, ¿vale? He visto ya compañeros vuestros otros años me han contado versiones con vacas, con todo, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien se lo sabe así, pues fenomenal, ¿vale? Es decir, si alguien solo la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u, ¿vale? Cualquiera de las opciones me va, ¿vale? ¿Dudas con esto? Pues venga, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, vamos a calcular la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, la integral del logaritmo es 1 entre x. No, esa es la derivada, ¿vale? Esa es la derivada, ¿vale? La integral del logaritmo no es 1 entre x. Por lo tanto, no puedo coger y decir que la integral es 1 entre x porque estaría cometiendo un error grave. De hecho, en el fondo 2. Pero estaría demostrando que no sé cuál es la integral y que no sé cuál es la derivada, ¿vale? Vale, por lo tanto, ese método no me sirve. Voy a buscar un método. El método que veo que puede funcionar es un método que tenga un producto de funciones, ¿no? Pues justamente el método que acabamos de ver, el método de integración por partes, pues puede ser cómodo, ¿vale? En el método de integración por partes, la clave está en que tú tienes que, en tu integral original, decidir quién es u y quién es diferencial de v, ¿vale? Y una vez que elijas quién es u y quién es diferencial de v, tienes que calcular diferencial de u y tienes que calcular v. ¿Eh? Diferencial es derivada. Yo pienso a veces utilizo la otra notación que es g', que se ve mejor, pero du es derivada de u, ¿vale? Vale, entonces, claro, tengo que buscar un valor de u y un valor de diferencial de v que cumplan dos cosas. La primera, que la derivada de u sea lo más sencilla posible, ¿vale? Porque ese de u es el que voy a poner luego aquí, ¿lo ves? Y más importante, que muchas veces se olvida, yo voy a elegir un diferencial de v que conozca v, que pueda integrar, ¿vale? ¿Me seguís o no? Si tú aquí eliges si tú una que identifica el diferencial de v, vas a tener que calcular v para ponerlo aquí. Pues tiene que ser algo que sepas integrar. Si no lo sabes integrar, ¿cómo vas a pasar de la derivada a la integral si no sabes integrarlo? ¿Vale? Vale, por lo tanto, en este caso, fijaos, en este caso parece que lo razonable es, como yo aquí tengo que elegir quién es u y quién es diferencial de v, pues parece razonable que u sea logaritmo. ¿Por qué es razonable que u sea logaritmo? Porque yo sé cuál es la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 entre x, esa la sé, esa la conozco bien, ¿vale? Pero, y además lo que me queda es, aunque no aparezca, aunque no lo veáis, me queda un 1, es 1 diferencial de x, ¿vale? 1 diferencial de x sería diferencial de v, ¿vale? ¿Sabemos integrar el 1? ¿Cuál es la integral de 1? X, ¿vale? Pues sí lo cumple. Entonces, identifico, digo que u es logaritmo de x y que diferencial de v es 1 por diferencial de x. Si logaritmo de x es, si u es logaritmo de x, su derivada será 1 entre x, ¿vale? Y si el diferencial de u es 1, v será la integral, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1? X. ¿Sí? Y ahora ya, si he elegido bien, cuando sustituya en la expresión de la integración por partes, que es esta de aquí, cuando sustituya la integral por partes, me tiene que quedar una integral más sencilla. Pues vamos a ver. Empiezo. La integral de u diferencial de v. Pues la que era, la original, ¿no? Que es la que he identificado. Igual a u, que es x, por v, que es logaritmo de x. Al revés. U por v. X logaritmo de x. ¿Vale? Menos la integral de v. ¿Quién es v? V es x. Pues lo pongo. ¿Vale? Y ahora, ¿quién es diferencial de u? Diferencial de u es 1 entre x. Pues lo pongo. ¿Lo ves? Y ahora, x entre x, 1, ¿vale? X entre x, 1. Por lo tanto, te queda x logaritmo de x menos la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1?
X. He pasado de una integral que no sé hacer, ¿lo ves? A una integral que sí sé hacer, que es inmediata. Por lo tanto, me queda X logaritmo de X menos la integral de 1 que es X. Pues esta es la integral. ¿Repito los pasos? ¿Repito los pasos? ¿No? ¿Todo el mundo ha visto integrales antes? Aquí esta lección, ahí va a haber una diferencia muy grande entre quien haya visto ya integrales y quien no, ¿vale? Quien haya visto ya integrales no va a aprender nada nuevo prácticamente, va a ser lo mismo que ya conocéis. Sí, pero esto es nuevo, ¿no? Para gente, sí, para gente, ¿no? ¿Vale? El método de integración por partes es una cosa muy estándar, entonces mucha gente lo habrá visto en el bachillerato, ¿vale? No pasa nada. ¿Cuál era el objetivo de este curso? Homogeneizar, ¿no? ¿Recordáis? Que todos tuviéramos el mismo nivel al acabar el curso, ¿vale? Entonces, bueno, pues el que lo sepa hacer, pues que lo compruebe, ¿vale? Venga, ejercicio. Calcule la integral indefinida siguiente, ¿vale? Pues yo os aconsejo que para que sea más cómodo, que la veáis como la integral del logaritmo neperiano de X por X elevado a menos 3 diferencial de X, ¿vale? Le aconsejo que la veáis así, para que se vea mejor cómo es un método de integración por partes. Venga. En este caso, claro, U es logaritmo. ¿Por qué? Porque si dices que diferencial de V es logaritmo, cuando quieras calcular V, vas a tener que integrar, ¿no? ¿Vale? Tú siempre tienes que hacer lo mismo. Eliges quién es V y quién es diferencial. ¿Quién es U? ¿Quién es diferencial de V? ¿Vale? Cuando elijas, cuando identifiques en tu integral original quién es cada uno de ellos, el siguiente paso va a ser calcular quién es diferencial de U y quién es V. V va a ser la integral de diferencial de V. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que elegir uno que sepas integrar. Si tú dices que diferencial de V es logaritmo neperiano de X, cuando llegues aquí, digas, ¿quién va a ser V? V es la integral del logaritmo de X. ¿Y cuál es la integral del logaritmo? Ni idea. No es inmediata. De hecho, lo hemos calculado antes, pero no tenemos que saberlo, ¿vale? Por lo tanto, este método, si tú eliges el logaritmo, no te va a llevar a una integral más sencilla, te va a meter en un problema. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pongo aquí la integral que quiero resolver, la integral del logaritmo neperiano de X por X elevado a menos 3 diferencial de Y. Por lo tanto, lo más razonable que es, lo más razonable es meter el logaritmo en la parte de U, en la parte que quiero derivar, porque yo sí sé derivarlo, ¿no? Entonces digo que U es logaritmo neperiano de X. Y si U es logaritmo neperiano de X, para que esto se pueda aplicar a integral por partes, ya que esto es U, que es todo lo que me falta, ¿qué va a ser? De V. Y qué decir tiene que tienes que cogerlo todo, no puedes dejar partes sin coger, si no, no vale. O sea, la clave está en que tu integral original identifica la ves como U diferencial de V, la tienes que ver así. Si hay partes que no has utilizado, no vale. ¿Sí? En este caso, el X menos 3 elevado, la integral sería X menos 2 partido menos 2. Eso es. Venga, pues una vez que tenemos identificado eso, vosotros calcular quién es diferencial de U y quién es diferencial de V. Y luego sustituís en la expresión. La expresión que pongo aquí es que la integral de U diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V diferencial de V. ¿Vale? Pues
sacar diferencial de u, sacar v y por favor sustituir aquí. Te va a quedar la integral del logaritmo neperiano de x por x elevado a menos 3 diferencial de x es igual a... Venga, poner, que le ponga u, v, a ver qué queda. Venga. Era u por pero tienes ahí u por v menos la integral de v diferencial de v. Bueno, tienes ahí delante, para que tienes la pantalla. Me había salido una duda. Sí, sí, dale. Eso es. No la ayuda, no, porque tú tienes que v y es v. dv es como la vez diferencial derivada de v. Esa d con la derivada de. ¿Y diferencial de u qué es? Diferencial de u es una derivada de. O sea, la derivada de logaritmo. En este caso, no. Sí, claro, eso es la derivada de logaritmo. Sergio, ¿cómo llevas? Intenta seguir los pasos que voy dando. O sea, que se pierde un paso, pero este paso no lo sé, pero los siguientes sí, intentar identificar eso, ¿vale? La parte de integración por partes, el por qué el método es así, eso no se puede entender. Se puede demostrar, se hace con la derivada del producto. Si tú integras la derivada del producto, te queda esto, ¿vale? Pero no se puede entender. Es decir, alguien me puede decir, ¿y por qué el método de integración por partes es así? Esa pregunta no tiene sentido, porque es un método que os propone. Se puede demostrar, pero no se puede saber por qué. Aquí no hay concepto, es un método, ¿vale? Y ahora, una vez que el método es así, lo que sí hay que saber es utilizarlo en cada caso. No, pero tiene porque u por v, esto tiene que ser igual a u por v es logaritmo. Claro, no, tú tienes que coger ahora y vamos a ver cuando te ponga u, pones logaritmo. Por v, pones el v que es x elevado a menos 2 entre 2. Pues lo pones menos la integral de v, la pones, diferencial de u, lo pones. Ahora lo que ahora. Espera, dime. Aquí tenía alguien con una mano levantada. No, pero ya vas a ver. Dime. Ahora voy. Eso es. El x dirigiendo es x a la menos 2 por x a la menos 1 es x a la menos 3. Ahora vamos. V integrando. Voy a avanzar un poco. ¿Vale? Como en los 3. Ahora voy a leer un poquito más. Y la cosa, claro, no. Voy a ir avanzando un poquito más. ¿Vale? Voy a leer un poquito más. Entonces, una vez que identifico U diferencial de V, a ver, por favor, escuchadme ahora un segundo. Si avanza un poquito y ahora otra vez vosotros intentarlo. Una vez que identificas U diferencial de V, el siguiente paso es encontrar diferencial de U y V, ¿vale? Si U es el logaritmo, su derivada de puede interpretar como derivada de. Si U es logaritmo, la derivada de U puede ser la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido por x. Y ahora, si la derivada de V es x elevado a menos 3,
V será su integral. ¿Sabemos integral x elevado a menos 3? Sí, ya la hemos visto antes. ¿Cuál es la integral de x elevado a alfa? X elevado a alfa más 1 dividido por alfa más 1. Por lo tanto, la integral será x elevado a menos 3 más 1 dividido por menos 3 más 1. Esta es la integral que acabamos de ver. Y entonces, ¿7? Y ahora, menos 3 más 1 es menos 2. menos 2, ¿vale? Por eso como menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora hay que hacer otra vez la integral de esa integral. Entonces, ahora hay que sustituir y te la vas a integrar, claro. No, tienes que está bien, pero aquí no, aquí no tiene que tocar. No, simplemente no. Tampoco, porque ves que esta parte no tiene integral. Esta parte no tiene integral, ¿ves? Sale la integral. En la fórmula, eso no hay que entenderlo. En la fórmula después lleva la integral. Sí, pero sí, está bien lo que así, integral, esta integral no va. Tienes que poner el logaritmo de x por x a la otra 2 y ya está. Vale. Sustituyo entonces, ¿vale? Una vez que tengo... Silencio, por favor. Una vez que tengo los 4 elementos, los sustituyo en la expresión. Donde ponga U, a ver, por favor, donde ponga U, pongo U, que es logaritmo, ¿vale? Sí. Donde ponga V, pongo mi expresión de V, que está aquí, x a la menos 2 dividido por menos 2. Vale, menos, pues menos. La integral, pues la integral. Donde ponga V, pongo mi V, que es x elevado a menos 2 entre menos 2. Y donde ponga diferencial de U, pongo mi diferencial de U. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Vale, y ahora, fijaos, esto está fuera de la integral. Ya está fuera, ya lo resuelto, no hay problema. ¿Vale? El único problema está en calcular esta integral. Que con este método, si funciona, que no siempre funcionan los métodos. En nuestro caso van a funcionar siempre, porque están puestas integrales específicas para que siempre funcione. ¿Vale? Pero ahora falta calcular esta integral. Y ahora, x, 1 entre x, ¿a qué es igual? No, ahora es integral. Es igual a x elevado a menos 1. No es integral. Integral del producto no es fruto de integrales. Si integral del producto fuera fruto de integrales, entonces aquí no haría falta todo lo que hemos hecho. Haríamos integral del logaritmo por integral de x a la menos 3. No es más fácil bajar el x a menos 2. O sea, pones en el denominador pones x cuadrado y sacas menos un medio. Y voy a resolver. Pero tienes el x, dices x al cuadrado en el denominador por x al cubo. O sea, por x, claro, te quedaría. Es lo mismo. De hecho, este menos 2 sí que lo vamos a sacar fuera. ¿Vale? Pero ahora me queda x a la menos 2 por x a la menos 1 es x a la... ¿Cómo has quitado ese? Sale fuera. Si tú tienes a f de x, esto es igual a f de x. El a pues ahí fuera, si es constante. ¿Por qué ponéis? Entonces, como tenía menos un medio, pues sale fuera, como tiene un menos, pues más. ¿Eh? Sí, porque no afecta a integral. Va a ser más difícil de dejar fuera. No, es que si no, no lo puedo resolver inmediatamente, no es inmediata. ¿Vale? Y ahora x a la menos 2 por x a la menos 1 que es igual. X a la menos 2 por x a la menos 1 es igual a x a la 2. No, 3. Si tienes x al cuadrado por x al cubo, o sea, ¿cuánto es? X elevado a 5, ¿qué habéis hecho? Sumar los exponentes, ¿no?
¿Sí? Vale, pues x a la menos 2, porque no se suman, menos 2 más menos 1, menos 3. Entonces, Pablo, al verlo así, frente a verlo así, es más cómodo porque así se ve directamente como una integral de una potencia, como antes. ¿Vale? Pero vamos, es lo mismo, ya es algo. Y ahora esta integral de aquí, ya la teníamos calculada. ¿Recordáis? ¿La habéis visto en algún sitio? Antes. La podemos volver a hacer otra vez, tampoco no va a costar nada. ¿Vale? Es x al cuadrado. Vale, y ahora ya simplemente sustituyo todo. Bueno, sustituyo, me queda logaritmo neperiano de x por x elevado a menos 2 entre menos 2 más un medio de x elevado a menos 2 dividido por menos 2. Aquí si quieres 2 por 2, 4. No. ¿Se puede dejar así? Claro, 2 por 2, 4. Como tengo el menos, sería menos 4. ¿Vale? Más K. Más o menos. ¿Qué he calculado? ¿Cuál es la integral de x elevado a menos 2? Es x elevado a menos 2 entre menos 2. Esta integral la he vuelto a calcular. Sí, ¿para qué había alguien que había preguntado? ¿No? Y no más fácil hacer la integral de esa arriba y esta. ¿Cuál es de arriba? La primera. Es que esta es esta, mira de dónde viene. Claro, pero hemos hecho un montón de cosas. Claro, es que ese cuál es de ¿cómo haces aquí la integral? A ver, si me sabes de memoria la igual. No es inmediata para empezar, pero aún así no ganas nada. La integral del producto no es producto. Y no partido 2. Esto es muy importante. Esto no es igual a la integral del logaritmo o la integral del x elevado a menos 3. Eso no es cierto. No. ¿Vale? Por eso hacemos todos los métodos de hacer por partes. Esto no es cierto. Vale. Quitároslo de la cabeza. ¿Y por qué hay algo que ¿En dónde? cuando No, aquí simplemente lo que hago es que calculo la integral de lo que queda. O sea que aquí una cosa es que tú hagas que x elevado a menos 2 por x elevado a menos 1 la integral, tú operes, te queda x elevado a menos 3, has operado. ahí tampoco se puede hacer separar la integral? No se puede. Vale. No se puede. ¿Sí? Santiago, ¿dudas con esto? Dime. Para sacar el medio, antes cuando estaba la menos 2 partido del menos 2. Un medio positivo. Claro, vale, que es justo más. Claro, ese es. Y aquí lo que me quedaba es más un medio y aquí menos 2. Por eso hago 2 por 2, 4 y 4. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Bueno. Observaciones al método de integración por partes, que alguno saldrán los ejercicios, ¿vale? Cuando os traiga la hoja de ejercicios de integral, ¿vale? Bueno, este método sirve cuando la integral que obtenemos es más fácil, ¿vale? Si la integral que obtienes es más difícil, es porque has elegido mal el método, ¿vale? El método no funciona o has elegido mal U y diferencial de V. Entonces, pruebas cambiando, ¿vale? A veces, por ejemplo, si tú tienes la integral x por e elevado a x, silencio, por favor. Si tú eliges U como x y diferencial de V como e elevado a x, te lleva a un método más sencillo. Muy bien, el método funciona. Pero si tú haces al revés, si tú eliges U igual a e elevado a x y diferencial de V x, te lleva a una integral todavía
más difícil, ¿vale? Todavía más difícil. Entonces hay que elegir correctamente. Hay un método que muchos conocéis que se llama Alpes o algo así, no son Alpes, pero bueno, yo ese tipo de cosas no las utilizo, yo simplemente lo que me quedo es con una regla más conceptual, que es probar a elegir de tal manera que la derivada que obtienes sea más fácil. Si la derivada que obtienes es más difícil, pues entonces no es una buena idea, ¿vale? A veces hay que hacer el método dos veces, ¿vale? Por ejemplo, en el x cuadrado coseno de x, intentar hacerlo si queréis, lo haces una vez y te queda una integral todavía suficientemente compleja para tener que hacer en esa integral otra vez el método, ¿vale? Se hace dos veces, ¿vale? Y luego una cosa que hay un ejercicio de hecho, saldrá, que es muy chula, es cuando tenemos una integral cíclica, ¿vale? Una integral en la que volvemos a la misma. Por ejemplo, calculamos la integral y resulta que tenemos una expresión menos y volvemos a la misma integral. ¿Vale? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso, esa integral pasaría al otro lado, que está restando, pasaría sumando, tendríamos dos veces esa integral y entonces pasaría el 2 dividiendo, ¿vale? Eso saldrá en un ejercicio, lo veremos, ¿no? Si tú haces una integral por partes y resulta que llegas a la misma posición negativo, bueno, pues pasa al otro lado sumando y despejas, ¿vale? Vais a ver que vas a ir a algún ejercicio, ¿vale? Son comentarios que surgirán en ejercicios, ¿vale? ¿Dudas con esto? Vale, pues lo dejamos aquí si queréis.